Hugo, te pregunto, tú observas que Nicolás Maduro está haciéndole un guiño a Estados Unidos para aprovechar esta coyuntura, a pesar de que hace unos días también Nicolás Maduro fue uno de los principales, y lo vimos aquí contigo en el análisis, fue uno de los principales gobiernos de América Latina que abiertamente dijeron que apoyarían a Rusia, pero no ves en este comunicado y en las palabras de Nicolás Maduro un guiño para Estados Unidos y que de alguna manera pues dejaría bien colocado a esta es una imagen de la Cancillería rusa en donde se destaca pues que Nicolás Maduro expresó un fuerte apoyo a Rusia, que condenó acciones desestabilizadoras de Estados Unidos y la OTAN enfatizó la importancia de contrarrestar las campañas de mentiras y desinformación lanzada por países occidentales. ¿No observas aquí un guiño hacia Estados Unidos y sacar ventaja para regularizar su propia posición, aunque eso le pueda perjudicar a Rusia? Lo que pasa es que es inusual, como la frase que usó Obama para mencionar el peligro que representaba Venezuela. Es inusual que el presidente de un país, sobre todo de un país de América del Sur, use palabras tan peligrosas, tan de advertencia respecto a lo que está viviendo el planeta en este momento. Es muy probable que por su cercanía con el Departamento de Inteligencia, con la inteligencia rusa, bielorrusa también, recuérdate que Chávez logró hacer un acercamiento muy fuerte con Lukashenko y que tenían industria en común, querían crear y producir mucho fertilizante, etcétera, etcétera. Venezuela empezó a producir tanta urea de repente que aquí en Ecuador la regalaban. Entonces, eso lo vivimos acá. Y la información que él tiene de lo que puede ocurrir pronto o que podría escalar la crisis, le preocupa y escucho en sus palabras porque Maduro es un personaje que no se guarda mucho la información. Como venezolano que es caribeño, él no maneja mucho como los ingleses, como los británicos, los secretos, ¿no? Entonces él divulga mucho, él dice mucho, es muy común, muy humano, como se podría decir. Entonces, la información que él transmite en sus palabras es bien preocupante, es bien interesante. Al tener esa información de la potencial escalada del conflicto en Europa y la reunión posterior que tuvo con delegados de la Casa Blanca en el Palacio de Gobierno de Caracas, ¿qué información le dieron los norteamericanos a él para él de aceptar la reunión? Tomando en cuenta de que él requiere recuperar Citgo en Estados Unidos, él requiere recuperar las reservas internacionales que le fueron confiscadas a Venezuela, la capacidad de poder endeudarse, de poder invertir en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que así como las negociaciones del gobierno de Ucrania con el de Rusia, Venezuela en la mesa también le dijo, perfecto, yo puedo empezar a darles petróleo, pero ¿cuáles son las reciprocidades? ¿Cuáles? Nosotros necesitamos todos estos recursos y ustedes tienen que proveerlos. Y seguramente Estados Unidos mostraría mayor debilidad si es que de repente empezamos a escuchar que empiezan a hacer concesiones como su partida de Afganistán, pero es impresionantemente real que Estados Unidos está en retroceso, está en retirada franca ante todas las crisis que ha creado, todos los conflictos que ha enfrentado o que ha inventado. Entonces, está empezando a ocurrir acá y seguramente también habrá una retirada de Siria. ¿Qué es lo que negociará con Rusia también? Como para no caerse, para no tener un petróleo a $150, tomando en cuenta la inflación que Estados Unidos en este momento tiene. Ten en cuenta que también en estos días la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que para poder mantener el tema, para salir de la posible estanflación, van a tener que imprimir nuevamente dólares y probablemente impriman 20.000 millones de dólares más para inyectarlos en el mercado, lo cual significaría que estaríamos viviendo en el país de las maravillas con un sombrerero que maneja las finanzas del planeta, porque si el dólar no se devalúa, en vez de aumentar su valor, que ha pasado en estos días, no entendemos absolutamente qué es lo que está pasando con las finanzas del planeta, qué es lo que están haciendo, es algo absurdo.
y toma en cuenta que también el fin de semana tuvieron que salir los representantes de Rusia ante la ONU en un avión del ejército ruso. Y China está viendo todo esto y posiblemente, como dicen algunos, es posible el acercamiento del fin de la ONU como lo es. O sea, que ya estos actos beligerantes de decirle a una delegación de un país, de uno de los 5 países que son parte integral del Consejo de Seguridad de la ONU, de las 5 naciones que ganaron, supuestamente se dividieron el planeta después de la guerra europea, no quiero decir mundial, sino esa guerra que se libró en Europa, que Estados Unidos de la noche a la mañana pretenda sacar a uno de sus delegados, es algo que le inyecta un veneno a la ONU. Y menciono lo de la ONU porque con la ONU viene el Banco Mundial y con el Banco Mundial viene el Fondo Monetario Internacional y también viene el CAF, el BID y todas estas organizaciones que han mantenido que han controlado las finanzas del continente, de toda América. Y al caer la ONU, caerían también estas organizaciones que controlan, que mantienen, que sostienen el dólar a nivel planetario. Entonces, ¿qué pasaría? Sería devastador. Estados Unidos sin el dólar desaparece, cae. La gente, hay unos 80 millones de personas en Estados Unidos que requiere cada mes de un poco de ayuda estatal con los stamps, con los cupones y también con la ayuda del desempleo, etcétera, etcétera. Esto ya venía antes del COVID y con la situación de esta crisis es probable que pueda agravarse. Si el dólar se devalúa, si empieza a haber una inflación desbocada en Estados Unidos, todo el mundo regresará a ver a otro lado y ese país se hundirá en sí mismo, ¿no? Esa es la visión que tenemos nosotros, pero como tiene un ejército de 700.000 millones de dólares de presupuesto anual, como dijimos el domingo pasado, con una adicción brutal hacia los combustibles a nivel global, lo que va a ocurrir, también estuviste hablando sobre esto de la teoría de Tucídides, ¿no? De lo que podría ocurrir es preocupantísimo, como lo mencionamos el día domingo pasado, lo que tememos es que, si bien es cierto, Estados Unidos se ha frenado un poco a la invasión y vemos que está utilizando la diplomacia como preventiva, o sea, primero están enviando los diplomáticos, tal como ocurrieron las negociaciones entre Rusia y Ucrania, mandaron a Blinken a tener 20.000 reuniones hasta que Putin dijo a Lavrov, no estoy viendo ningún cambio en el campo de batalla, o sea, me vienen a hablar y hablar, pero me están avanzando, están haciendo sus negociaciones, están fabricando una bomba nuclear, según lo que dicen ahora ellos, están trayendo armas químicas hacia la frontera. Yo no puedo aguantar más, así que hay que actuar, y actuó. Entonces, no sé qué irá a pasar en el contexto latinoamericano, porque ocurre lo mismo, ¿no? Los norteamericanos, si bien es cierto, hacen la actuación de la diplomacia, de reunirse y etcétera, etcétera, pero por otro lado te están dando el puñetazo, te están apuñalando, como lo dice ese comunicado del gobierno de Nicolás Maduro, o sea, de que vienen a hablar de buena amistad y todo lo demás, pero ellos siguen ratificando y siguen avanzando en la parte beligerante, en la parte de presión. Entonces, es probable que así como ellos están sondeando, porque yo creo que el conflicto de Ucrania es un tanteo, es un sondeo para ver cómo mismo está la capacidad militar financiera de Rusia y también el apoyo de China hacia Rusia. Europa y Estados Unidos están viendo cuáles son las capacidades de este polo nuevo que surgió y que se estaba consolidando desde hace varios años. Y al darse cuenta de que realmente actúa, es proactivo, es fuerte, es sólido, es consolidado y tiene para largo, entonces ellos empiezan a ver hacia otras regiones, hacia otros lados. Y mira lo que ocurre el fin de semana. El presidente de España, Sánchez, se reúne con von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, el día sábado para hablar de la posibilidad de la autarquía europea respecto a la energía. ¿Por qué lo hace el delegado o el presidente de España, que es quizás la región más septentrional de la comunidad europea con von der Leyen? Porque es la entrada, es la puerta de entrada hacia una potencial invasión o una presión fuerte militar hacia los países del norte de África que poseen gas y que poseen petróleo y que ellos ven como espacio natural la invasión, el ataque, la destrucción hacia esos países, tener un mejor control sobre Libia que todavía está destruida en su sistema de gobierno
y tratar de, desde España, que tiene tuberías, tiene gasoductos y tiene petróleo que viene desde África, tratar de solventar las necesidades de Europa, tomando en cuenta de que Rusia puede potencialmente dejarle sin gas y sin petróleo en este año. Entonces, ellos ya están empezando a ver las opciones y para Europa sería África, ¿no? Para Asia, obviamente, no tienen por qué pelearse con Rusia, saben que eso sería una guerra perdida, pero sí hacen las negociaciones para tener contratos de largo plazo para poder mantener la industria asiática, que no solamente es la China, también estamos hablando de la coreana, etcétera, etcétera. Corea quedó libre de todas las sanciones que Estados Unidos le obligaba a poner a los países, a sus aliados, a Rusia. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Y bien, Estados Unidos siempre fue un gran productor de petróleo, pero eso no le bastó tener producción propia para no cometer atrocidades, no solamente en México, sino también hacia el sur, hacia Centroamérica y hacia Sudamérica del Sur. Entonces, como nuevamente lo repito, mi apreciación real es que ellos están empezando a enviar delegados desde Washington para reunirse con los delegados de cada gobierno, saber cuál es la estrategia para poder llevarse ese petróleo, si es por el lado de la corrupción, como pasa en Ecuador con el caso de Lazo y también de que están volviendo a los TDRs, a los tratados de recíprocos de inversión, que Correa los había destruido. Estos TDR lo que hacen es proteger a las transnacionales norteamericanas en robar, en expoliar, en destruir, en robarse el petróleo. ¿Y qué pasa si el país que quiere reclamar sobre las malas prácticas se lanza a un juicio o a terminar los contratos? Chevron o cualquiera de estas empresas le pone multas. Correa, de manera estúpida y absurda, perdón que lo diga, a mí me han dicho correísta muchas veces, pero Rafael Correa le pagó 1.500 millones de dólares por votar a la Chevron de Ecuador por estos justos tratados de recíprocos de inversión. 1.500 millones de dólares en el 2015, después del terremoto. Y él dice que lo hacía porque temía de que le confiscaran sus reservas, que confiscaran o que vieran acciones de internacionales que protegen, que defienden a la Chevron, porque la Chevron tiene un PIB más grande que Ecuador y que muchos países, es una multinacional recontra hiperpoderosa. Entonces, van a empezar por el lado suave, por la guerra suave, blanda, por lo que ellos saben hacer muy bien en América del Sur, o de poner presidentes y poner a alguien a su puesto. Pero si encuentran un Hugo Chávez, si encuentran un Evo Morales, si la diplomacia de México se vuelve un poco dura, recia, si, por ejemplo, las reformas a la reforma energética de México hacen que Estados Unidos tenga un precio de petróleo más inconveniente hacia las necesidades de ellos, van a empezar con las fragatas, van a empezar con los barcos, van a mandar los portaaviones a pasear por el Pacífico y por el Atlántico de América del Sur. Eso es lo que ve Nicolás Maduro, eso es lo que él entiende que está cambiando la estructura del tratar, del tú al tú. Ahora, él lo que está tratando de hacer es lo que también hacen en México y cualquier otra parte del mundo. Entienden que están con la parte blanda, él también es blando, él no va a usar las cartas de agresión repentina, sino que va a empezar a dilatar para ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Ya se fueron con las propuestas de Nicolás Maduro a Estados Unidos, a Washington, y ellos van a decidir si esas propuestas, si esos pedidos de Venezuela pueden ellos concederlos, como fue en el caso de Rusia, que Rusia dijo no la OTAN, Ucrania neutral, y dijeron no, entonces hubo la guerra. Entonces ahora Maduro, les envió a estos delegados a Washington. Me imagino que pide Citgo de vuelta, me imagino que pide las reservas, me imagino que pide que Londres le devuelva sus reservas de oro confiscadas y que le iban a dar a Guaidó. Me imagino que han de estar pidiendo un tratado de no agresión. Entonces, se fueron con ese paquete de papeles, de documentos a Washington, y ellos decidirán. Y seguramente lo que Estados Unidos dirá con soberbia es no. Pero estoy seguro que, como ellos dicen, el hemisferio occidental, ellos no aceptan, ellos no reconocen que América del Sur es parte de un solo continente, ¿no? Ellos creen que hay Norteamérica y América del Sur, ¿no? Ellos piensan que somos dos continentes separados. Pero esa minimización de esos conceptos de tener guerras en un mismo continente, que también le engañan a Europa, ¿no? A Europa le dicen, no, Ucrania no es Europa, Ucrania es Eurasia. Pero ahora que está en conflicto y en guerra, dicen, oh, tenemos guerra en Europa otra vez, es que terrible, qué devastador.
ese concepto psicológico de tener una guerra en tu propio territorio, en tu propio Bien, suelo, bien, donde vives, te frena, te detiene y quizás sí, los detiene a los de Washington porque saben que un conflicto militar con un gobierno que está bien pertrechado como ejército, el de Venezuela por Rusia, puede ser muy peligroso. Perder el Caribe para Estados Unidos sería el comienzo del fin bien, y esperemos que no pase, ¿no? Porque la guerra sería terrible para sí. Venezuela.